Saludos a todos, mi nombre es Juliana Pollock, soy terapista físico y como parte del Ortho Mentorship vamos a estar dialogando hoy sobre las condiciones de shoulder impingement. Y para comenzar de manera general, una pequeña definición de lo que es el impingement es una compresión de las estructuras subacromiales, coracoacromiales, cuando la persona hace una elevación activa del brazo. Hay algunos autores donde nos indican que ese término shoulder impingement no nos explica de forma abarcadora qué es lo que ocurre, por lo que ellos sugieren cambiar el término por subacromial pain syndrome. Y bajo este subacromial pain syndrome cae lo que es bursitis subacromial, tendinopatías de rotator cuff, tears de rotator cuff, tendinopatías del bíceps y este mecanismo de impingement. Tenemos que saber que impingement solamente significa que es un mecanismo que está sucediendo que está irritando una estructura, ¿okay? No es un diagnóstico per se. Si fuésemos a hablar de qué es lo que ocurre, nosotros tenemos un espacio que literalmente es bastante pequeño y muchas de las veces lo que ocurre es que hay una traslación superior de esa cabeza del húmero y nos restringe ese espacio subacromial creando una compresión de las estructuras que se encuentran ahí. Si fuésemos a hablar de la prevalencia y la incidencia de este tipo de casos, hemos visto que hay un incremento en los complaints de dolor de hombro, siendo subacromial pain syndrome casi un 45, un 65% de los casos. La incidencia hemos visto que aumenta a medida que aumentamos en edad. Así que tenemos pacientes usualmente mayor de 40 años que ya presentan unos síntomas de impingement o subacromial pain syndromes. ¿Okay? Antes de entrar en lo que es los factores que contribuyen a este impingement, tenemos que hablar un poquito sobre la anatomía y recordar la biomecánica del hombro, porque es importante saberla para poder reconocer los impairments que tienen nuestros pacientes. Así que de forma general, tenemos que reconocer que existen unos force couples, ¿verdad? Tenemos los force couples que trabajan a nivel escapulotorácico, que viene siendo el serratus anterior con el trapecio, que nos promueven ese over rotation, ese posterior tilt, para que entonces incremente ese espacio subacromial y evite, ¿verdad?, un impingement. Tenemos los que son los force couples en el plano coronal entre el rotator cuff y el deltoide, y este es uno de los que usualmente le prestamos atención cuando trabajamos este tipo de pacientes y a veces no le damos tanto énfasis a los escapulotorácicos y también tienen mucha importancia. Así que los force couples entre el rotator cuff y el deltoide lo que nos promueven es que haya un balance en esa traslación de la cabeza del húmero. Si mi rotator cuff no está de manera funcional efectiva, que promueva su función, que es deprimir la cabeza del húmero, entonces los shear forces del deltoide van a promover una traslación superior de la cabeza del húmero, probablemente exacerbándonos los síntomas, exacerbándonos ese impingement, ¿verdad? Existe otro force couple que tiene que ver con el subescapular y el infraespinoso. Hemos visto pacientes que aunque tengan rotator cuff del supra, ya sea parciales o totales, hemos visto que si ese force couple se mantiene, el paciente tiene la habilidad para subir el brazo. Así que de forma general, la función de rotator cuff es comprimir esa cabeza del húmero en la fosa glenoide y deprimirla. La función de los músculos escapulotorácicos es posicionar esa escápula de forma efectiva, que no funcione para cuando haya un movimiento sobre la cabeza, que ella tiene que hacer un over rotation, sirva de una base de soportes en todo momento para el húmero durante todo el arco de movimiento. ¿Okay? Así que de forma general estas son las funciones que debemos mantener tener en cuenta cuando evaluamos a nuestros pacientes, porque de estos impairments de un over rotation, el paciente no puede elevar el brazo, es que nosotros vamos a hacer nuestro plan de ejercicio o nuestro plan de tratamiento, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que pasa cuando el brazo tiene que subir? Un over rotation, un external rotation y tiene que haber un posterior tilt. Si estas cosas no se dan con un timing, vamos a tener unos problemas. Por ejemplo, quiero subir el brazo, pero todavía la escápula no ha hecho una buena rotación, el acromio se va a mantener abajo y entonces va a producir un impingement. ¿Okay? Así que también tenemos que trabajar en el timing y en el control motor de esta musculatura. Si fuésemos a hablar de qué factores contribuyen a que ocurran estos impingements, tenemos dos fuentes. Tenemos la fuente intrínseca,
que es cuando hay unas anomalías anatómicas. Hay cambios en el acromio, vemos que de flat cambia a curve, que es un tipo 2, cambia a hook, que es un tipo 3, disminuyendo, ¿verdad?, el espacio subacromial. Tenemos otros factores que son extrínsecos, casi siempre es la postura, un round shoulder, estos pacientes que presentan el round shoulder, tienen las escápulas en abducción, tiene un inward rotation. Esas son cosas que entonces también nos limitan ese espacio subaracromial, y en el momento que el paciente va a hacer una elevación del brazo, si esa musculatura, aún así que tenga esas características, no hace su función, entonces tenemos la probabilidad de que ocurra un impingement. Tenemos problemas de control motor, tenemos problemas de extensibilidad de ciertos tejidos, como por ejemplo del pectoral, donde nos puede provocar un anterior tilt de esa escápula, disminuyendo, como hemos dicho, disminuyendo nuestro espacio subacromial. Y puedo tener también ciertos problemas de la artrocinemática directamente de la cápsula, donde si yo tengo alguna limitación de stiffness en la cápsula, eso me va a promover una traslación obligatoria de la cabeza del húmero. Algunos autores lo describen como el GERD, que es un glenohumeral internal rotation deficit. Este tipo de situación se ve más en atletas que practican el deporte overhead. Vemos una limitación en la rotación interna, y puede ser, también tenemos aquí un dilema entre los autores. Unos dicen que viene siendo por stiffness del posterior rotator cuff, otros dicen que es debido a que hay una stiffness de la cápsula posterior, y eso lo que hace es que si en el caso de la cápsula posterior está stiff, eso lo que va a promover entonces es una traslación obligatoria ante lo superior de la cabeza del húmero. Okay. De esta manera, ya entendiendo estos factores que pueden contribuir a que ocurra un impingement, tenemos distintos tipos de impingement, y bajo nuestra evaluación tenemos que localizar dónde es y localizar cuál es entender cuál es la causa que está promoviendo que eso ocurra. Tenemos lo que es un impingement primario externo, que tiene que ver con una compresión directa entre la cabeza del húmero y el tercio distal del acromio. Está el ligamento coracoacromial y el coracoide. Muchas veces este paciente presenta dolor anterolateral, presenta un painful arc, que es un dolor cuando hace elevación activa, más o menos entre 60 a 120 grados de elevación. Y la mayoría de las veces lo que ocurre es que hay una traslación de la cabeza del húmero superiormente. En este caso de este impingement primario, la parte que se afecta es el dorsal side, lo que se llama el lado de la bursa de rotator cuff, que ahí viene siendo el espacio entre el acromio y el supra, el arco coracoacromial, el supra, y la parte subcoracoide con el tendón del subescapular. Ya en el área donde hay un impingement, en el área subcoracoide, tenemos entonces una molestia en el aspecto anterior. El paciente tiene dolor cuando hace aducción horizontal con rotación interna. Así que ya podemos ir ahí entonces identificando lugar de impingement con las estructuras que están afectadas. El otro tipo de impingement que existe es un impingement secundario, también es externo. Externo quiere decir que es en el lado de la bursa. Este tipo de impingement usualmente se da porque hay una atenuación de las estructuras estáticas, hay atenuación de las estructuras dinámicas, podría darse por una microinestabilidad que promueva entonces unas traslaciones de la cabeza del húmero. Y por último tenemos lo que se llama el impingement interno. Usualmente este tipo de impingement se ve más en atletas que practican deporte overhead, tenistas, voleibolistas, lanzadores. Este impingement ocurre en el aspecto posterior del hombro, por lo tanto da dolor en el aspecto de atrás del hombro. Ocurre cuando el paciente está en abducción con rotación externa máxima. Eso lo que hace es que la cabeza del húmero tiene contacto con el posterior rim del glenoide, y las estructuras que están en ese momento bajo compresión son el supra y el infraespinoso. Así que identificando que haya un impingement interno, entonces podemos
estipular que las estructuras que están afectadas es el supra y el infraespinoso. Así que, bottom line, tenemos tres tipos de impingement. Impingement primario externo, impingement primario externo, secundario externo. Ambos son en el bursal side del rotator cuff. Y tenemos el impingement interno que ocurre en el articular side del rotator cuff y mayormente es visto en personas que practican deportes overhead. Neer catalogó que las lesiones en el rotator cuff pasan por ciertas etapas. Usualmente son 3 etapas. La primera etapa, que ocurre ese mecanismo que produce irritación en esas estructuras, lo que va a hacer es, como dije, irritar, va a provocar una inflamación, una pequeña hemorragia. Se ve mayormente en personas que son 25 años o menos. Ya en un tipo 2 tenemos personas de 25 a 40 años. Usualmente ya esa irritación mecánica es mucho mayor, por lo que ya tenemos cambios en la estructura del tendón, ya hay una fibrosis, podrían haber engrosamiento de la bursa. Y ya entonces un tipo 3, que usualmente se ve en personas de 40 años o más, ya podemos ver cambios en cuanto a los famosos espuelones, spurs, podemos ver ya cambios en el acromio, podemos ver partial to full thickness tears. Así que tenemos varios estadios, como nos ha pasado en otros tipos de lesiones. El paciente, es bien raro que el paciente no llegue en esa etapa principal en estadio 1. Así que casi siempre el paciente nos llega en estadio 2 en adelante. Cuando ya ve que la lesión, pues mira, me empezó este dolor, yo hice tal cosa, o fui y pinté la casa, o estaba limpiando la bañera, como un caso que hubo hace poco, y irrité el área, pero pensé que se iba a ir. Y pensé que se iba a ir, es que han pasado ya 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Y ya entonces el paciente nos viene ya con una irritación mucho mayor, ¿verdad? Así que de esta manera, cuando nosotros vamos a hacer nuestro examen físico, tenemos que entonces ver la irritabilidad de ese tejido, los impairments que presenta ese paciente, y de acuerdo a eso, pues se crearon los que son los Clinical Practice Guidelines. Usualmente cuando vamos a trabajar en la región del hombro nos dividen en 3 áreas. Problemas que tienen que ver con movilidad, que viene siendo capsulitis adhesiva, problemas que tienen que ver con estabilidad y problemas que tienen que ver con síndromes de rotator cuff, problemas de déficit de poder muscular, y eso cae bajo subacromial pain syndrome. ¿Okay? Así que en el 2015 Philip McClure publicó un artículo que nos hace como una clasificación y rehabilitación en cuanto al impairment y irritabilidad del tejido. Y además de eso nos hace un approach, se llama Stage Approach for Rehabilitation Classification, donde nos crea como una pequeña guía donde cuando el paciente nos llega, ya sea usted el primario o la persona secundaria que ese paciente ve, siempre tenemos que realizar un screening, ¿verdad? Con todos nuestros pacientes que evaluamos, siempre hacemos un screening. Y en este screening nosotros buscamos descartar que hayan red flags. Red flags, en el caso de la extremidad superior, específicamente del hombro, pueden ser tumores, pueden ser infecciones, dislocaciones que no estén reducidas, pueden ser problemas viscerales, puede ser problemas de lesiones neurológicas. Así que nosotros tenemos que descartar que este paciente, a través del historial y haciendo como un examen a grosso modo, tenemos que entonces descartar que este paciente tenga unos red flags y estipular que el paciente es candidato para terapia. Una vez nosotros decidimos que el paciente es indicado para terapia, entonces pasamos a lo que se llama un diagnóstico patoanatómico, que es donde utilizamos nuestras pruebas especiales. En la región de hombro hemos estado un poco limitados porque las pruebas especiales no son tan específicas del tejido que quieren evaluar, ¿verdad? No las podemos aislar por completo. Así que de esta manera se han creado lo que se llaman los Clinical Prediction Rules, que lo que hace es aumentar nuestra probabilidad
post-test de que lo que estamos tratando de diagnosticar es lo que es, ¿verdad? Es el diagnóstico que realmente es. Así que tenemos que ir a hacer un clúster de una cantidad de pruebas y en base a la cantidad de pruebas que este paciente sale positivo, entonces es nuestra probabilidad de que lo que estamos tratando de diagnosticar es lo correcto. Así que en este caso, después que hacemos ese diagnóstico patoanatómico, utilizando los Clinical Prediction Rules, en el caso de subacromial pain syndromes o impingement, tenemos lo que es un Hawkins positivo, un painful arc positivo y que haya dolor en ejercicios resistidos de rotación externa. Con estos clusters, si el paciente tiene 3 de 3, entonces la probabilidad de nosotros aumenta de que ese es el diagnóstico que vamos a hacer con este paciente. Así que con eso lo podemos utilizar para hacer un rule in de que eso es la condición del paciente, como también podemos utilizar otras pruebas para hacer un rule out de que el paciente no tiene eso, sino tiene otros problemas. Si nosotros, mientras vamos evaluando, observamos que el paciente tiene una disminución excesiva del movimiento pasivo, nos podría indicar que hay otros problemas, ¿verdad?, capsulares, donde podríamos clasificar a este paciente en una capsulitis adhesiva. Al igual que si tenemos nuestras pruebas de inestabilidad positiva, podemos entonces reclasificar a este paciente bajo inestabilidad. ¿Okay? Así que dentro de estas pruebas, nosotros hacemos nuestro diagnóstico diferencial. Y ahí sacamos o descartamos que también el problema venga de un problema cervical, que ese dolor en el hombro venga por un problema de un thoracic outlet syndrome y que sea específicamente porque está ocurriendo un impingement, ¿verdad? Y gracias a estas pruebas nosotros podemos determinar localización del impingement y las estructuras que están afectadas. Si yo hago un NIR test, que es una prueba para impingement también subacromial, nosotros podemos entonces determinar que la localización es subacromial y que está afectada el supraespinoso y las estructuras subacromiales. Si yo tengo un Hawking-Kennedy test positivo, podemos indicar entonces que el problema es coracoacromial y que las estructuras afectadas es el supra y las estructuras coracoacromiales, ¿verdad? Si yo modifico ese Hawking-Kennedy test y empiezo a hacerlo modificado y empiezo a cerrar en aducción, podemos entonces hacer un test también de las estructuras subcoracoides. Y ahí tenemos entonces el tendón del subescapular. Así que de acuerdo a las pruebas que utilicemos, nosotros podemos identificar la localización y qué estructuras son las que están afectadas. Si quiero revisar si hay un impingement interno, que es en el aspecto posterior, el paciente está colocado en la posición de un apprehension test, abducción con rotación externa máxima, el paciente siente molestia o dolor en el aspecto posterior y yo hago un relocation test y ese relocation test disminuye mis síntomas, entonces yo podría concluir que el paciente tiene un impingement posterior y podría saber hasta la causa, que es inestabilidad o microinestabilidad anterior. ¿Okay? Así que de esta misma manera yo puedo utilizar otras pruebas, como por ejemplo el Scapular Assistant Test, que mientras el paciente va haciendo una elevación del brazo, yo voy asistiendo esa escápula en un over rotation. Si yo haciéndole esa asistencia en ese over rotation, el paciente disminuye sus síntomas de impingement, nos quiere indicar a nosotros entonces que el problema viene siendo de un problema de los músculos escapulotorácicos de los que se encargan de hacer el over rotation y el posterior tilt, ¿verdad? Otra prueba que se podría utilizar es el Scapular Retraction Test. Es una prueba que yo estabilizo la escápula y la pongo en una posterior tilt y le pido al paciente como si fuese a hacer una prueba para el supraespinoso. Si hacer ese posterior tilt beneficia o reduce los síntomas de mi paciente, entonces yo podría indicar que también entonces el problema es de los músculos escapulotorácicos, ¿verdad? Que no están haciendo ese posterior tilt de la escápula y los estabilizadores escapulares. Así que de esta manera yo puedo utilizar, además de mi cluster que me dicen o me benefician mi post-test probability, también puedo utilizar otros tipos de pruebas que me pueden dar otras indicaciones que tengan que ver con la funcionalidad de mi músculo escapulotorácico, etc. ¿Y para qué esto es importante? Para cuando yo vaya a diseñar mi programa de intervención.
Y con esto yo lo que hago es determinar qué tipo de ejercicios tengo que tener precaución, qué tipo de ejercicios puedo utilizar con el paciente, y todo va a ir dependiendo de la irritabilidad de ese tejido. Así que la tercera clasificación en el Stage Approach viene siendo entonces el Rehabilitation Classification. El Rehabilitation Classification es que el paciente se va a clasificar de acuerdo a su irritabilidad del tejido y sus impairments. Si yo tengo una alta irritabilidad, que viene siendo un 7 de 10 o más, entonces el paciente está en la categoría de alta irritabilidad. Yo con ese paciente entonces tengo que hacer, por ejemplo, modificación de actividades, control de dolor e inflamación. Cuando el paciente está en una irritabilidad moderada, que es un 4 a un 6 más o menos de dolor de 10, entonces ya con este paciente puedo ir dirigida a impairments, y van cambiando mis estrategias y mi intervención con este paciente. Si el paciente ya lo que tiene una baja irritabilidad, que es un 3 o menos, ya me puedo ir con una intensidad mayor con este paciente e inclusive llevarlo ya a unos niveles más funcionales, inclusive retorno de deporte. ¿Okay? Así que con estas pruebas determinamos todas estas cosas: localización del impingement, estructuras que están afectadas, irritabilidad del tejido e impairments. Y de eso es lo que se basa nuestro plan de tratamiento. Cuando vamos a hacer nuestro plan de tratamiento tenemos que depender de la edad, nivel de actividad de ese paciente, la irritabilidad del tejido, sus impairments, y la meta es reducir dolor e inflamación. Y muchas veces no nos podemos quedar ahí en tratar los síntomas. No podemos simplemente tratar de quitarle el dolor, la inflamación, y el paciente continúe con sus impairments. Tenemos que ir dirigidos al impairment y a la causa de ese impingement. Si yo no reanudo, si yo no mejoro la causa del impingement, la probabilidad de que el paciente venga de aquí a un mes es bien alta. ¿Okay? Así que tenemos que llegar a la base de la causa de ese impingement. Si es un problema de desbalance muscular, si es un problema de inestabilidad, de microinstabilidad, si es un problema que tiene que ver con problemas de la cápsula posterior, si tiene que ver con problemas de tejido blando, como por ejemplo stiffness del latissimus dorsi, stiffness del pectoral. Son cosas que tenemos que identificar en nuestra evaluación para entonces poder ir dirigidas a ellas, o si no, de lo contrario, el paciente va a regresar a nuestra clínica. Así que en cuanto al tratamiento y el manejo, nos tenemos que dejar llevar por las precauciones que tenemos que tener con el paciente. No podemos trabajar a través de un impinge. Y lo que quiero decir a través de un pinch es que si el paciente tiene un subacromial impingement, no debería trabajar fomentando eso, ¿verdad? Si el paciente tiene un subacromial impingement, no debería trabajar nada que sea por encima de la cabeza. Si el paciente tiene un problema coracoacromial, no debería trabajar nada que tenga que ver con aducción horizontal y rotación interna en este plano. Por ejemplo, si el paciente tiene un impingement interno, debería tratar de evitar por el momento la rotación externa con abducción para evitar que haya mayor irritación de esas estructuras. Una vez la irritación disminuye, ese dolor disminuye, entonces yo puedo llevar al paciente nuevamente a esas posiciones que le provocaban el impingement. Siempre me enseñaron que uno de los ejercicios para rehabilitar es el ejercicio que te ocasionó la lesión. Así que eventualmente lo que siempre queremos llevar al paciente es hacer lo que hacía previo antes de que llegara a la clínica, ¿no? Y de esta manera nosotros, al identificar el lugar, la estructura afectada, tenemos que ir dirigidos a los impairments. Hay veces que el paciente tiene el mismo diagnóstico patoanatómico, pero no todo el mundo presenta lo mismo. Y cuando no todo el mundo presenta lo mismo, no todo el mundo tiene déficits musculares en cuanto a fuerza en los mismos músculos, no todo el mundo presenta la misma irritabilidad que el otro, no todo el mundo presenta los mismos impairments en cuanto a postura, en cuanto a posicionamiento escapular, en cuanto a por ejemplo, postura del cuello, la posición torácica, si el paciente tiene cifosis, si el paciente tiene flat back a nivel torácico, todas esas cosas contribuyen y afectan el movimiento de la escápula. Así que nosotros tenemos que hacer una evaluación bastante amplia. Hay veces que el paciente presenta la posición tradicional de round shoulder, las escápulas están hacia afuera en un downward rotation. He tenido pacientes que su posición es una lordosis excesiva, tienen las escápulas pegadas.
Y eso me indica a mí que yo no le puedo dar los mismos ejercicios a este paciente que viene con las escápulas pegadas versus el paciente que tiene las escápulas hacia afuera. Y de esa manera es que nosotros tenemos que ser un poco más enfáticos cuando vamos a hacer un plan de tratamiento. Y es que tenemos que estar pendientes de los impairments. Usted tiene un 50-50 chance de que si yo le doy todos los mismos ejercicios a todos mis pacientes de hombro, tengo un por ciento de que puede mejorar. Tengo un por ciento que no mejora y si yo le cambio el tratamiento, mejora. Y tengo un por ciento que no mejora con nada. Y entonces ahí nos hacemos la pregunta, ok, ya llevo tratando a este paciente tanto tiempo, ¿cuándo lo tengo que referir? Pues mira, hay veces que yo siempre le doy de 2 a 3 meses de tratamiento conservador, como le decimos, a pacientes que vienen con problemas de subacromial pain. Sabemos que, ¿verdad?, los tejidos tienen un tiempo de sanación. Siempre le doy de 2 a 3 meses de tiempo para esa rehabilitación. Si no veo que el paciente mejora, entonces lo refiero a que se haga un estudio, por ejemplo, se haga radiografía, se haga MRI, al menos que yo no sospeche que haya otro tipo de lesión que sea un poco más seria y que requiera un proceso quirúrgico de entrada. Ya cuando yo hago el screening, ahí yo puedo determinar si ese paciente es candidato o no para cirugía. ¿Okay? Como por ejemplo, he tenido pacientes que son atletas, donde traumáticamente tienen unas lesiones, donde se sospecha que hay un problema del labrum, se sospecha que hay un problema de rotator cuff tear, y si el paciente es un atleta de alto rendimiento, muchas veces lo indicado de primera instancia es que ese paciente se tiene que operar. Así que esos pacientes que yo tengo esa sospecha que tiene unas lesiones mayores y concomitantes, entonces yo tengo que determinar si puedo tratar y referir o si tengo que solamente referir al paciente. Y de esta manera le quería describir que en el 2009 más o menos Mike Reynolds publicó un artículo que recomienda o qué tipos de ejercicios recomienda para fortalecimiento de los músculos escapulotorácicos y glenohumerales. Él lo pone en una tablita que yo considero fantástica. Yo soy persona bien organizada y si lo tengo en tabla para mí es mucho más fácil. Y lo divide por grupo muscular que quieres trabajar, implicación anatómica, implicación biomecánica y su implicación clínica. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El famoso full can y el famoso empty can para fortalecimiento del supra. El full can es un ejercicio que según bajo este estudio promueve anatómicamente una mejor posición de la escápula, una mejor reclutamiento de los grupos del rotator cuff sin activar el deltoide. ¿Y qué estamos tratando de hacer cuando tenemos un paciente con impingement subacromial? Lo que queremos es evitar que haya una traslación de esa cabeza superior. Tenemos que tratar de hacer ejercicios donde no incurra tanto el deltoide, ¿verdad? Para evitar ese shear, esa fuerza de shear. Así que el full can en este tipo de pacientes que presentan impingement, para mí en unas etapas iniciales lo considero de vital importancia versus hacer un empty can. Ese empty can, al rotar internamente el hombro, estoy disminuyendo ese espacio subacromial y además de disminuir ese espacio subacromial, estoy aumentando la contracción del deltoide, que es algo que tampoco quiero. Así que ese estudio nos coloca los ejercicios de esa manera. Hay veces que creemos que el paciente está listo para X o Y ejercicio y cuando lo ponemos provoca dolor. Pues tenemos que tener bajo nuestro bolsillo, ¿verdad? O en nuestra gama de ejercicios tenemos que tener otros ejercicios que aunque no produzcan una activación EMG alta, podemos empezarlos a utilizar en etapas iniciales en lo que la inflamación y la irritabilidad va disminuyendo y podemos progresar a ese paciente a ejercicios que son mucho más complicados. Así que les exhorto que vean ese artículo, aunque es un poco viejito, para mí es súper bueno. Y en resumidas, aspectos importantes sobre shoulder impingement tienen que ver con localizar dónde está ocurriendo ese impingement, si es subacromial, coracocromial, si es un impingement interno, saber las estructuras que están envueltas para cuando voy a crear mi plan de ejercicio, no irritarlas más, ¿verdad? Y buscar la causa de ese impingement. Trabajar
no solamente los síntomas, sino también trabajar la causa del impingement. ¿Para qué? Para que el paciente pueda resolver sus impairments y el paciente no regrese a su tratamiento. Si no, el paciente va a tener unos beneficios momentáneos o parciales, lo que el paciente no corrigió esa inestabilidad, no corrigió ese desbalance muscular, probablemente le vuelva a la clínica al mes. ¿Okay? Así que es de vital importancia que nosotros tengamos esos 3 parámetros en consideración cuando vamos a trabajar un shoulder impingement o un subacromial pain syndrome. ¿Okay? Así que esto fue mi aportación por el día de hoy. Cualquier duda, preguntas, nos pueden escribir directamente a mi Facebook, pueden escribir al chat de Ortho Mentorship, pueden escribirnos a través de la página de PT Today. Espero que haya sido de beneficio para ustedes estos tips y les haya ayudado bastante. Cualquier duda, pregunta, estoy a sus órdenes y muchas gracias por su atención en el día de hoy. Que tengan buenas noches.